Recuerdo hace años en el campo del Leganés, ahí en Butarque, un balonazo también antes de un directo y se me fracturó me hicieron una fisura de costilla que salí en la ambulancia. ¿Cómo fue esa primera vez que pisaste el césped? Fue por todo lo alto, porque fue un partido de Champions, recuerdo, Jolín. PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. Sabiendo que te está viendo millones de personas. Sí, sentía unos nervios tremendos. Haciendo un partido del Atlético de Madrid en el Calderón, yo con mis carpetas de apuntes y cosas, los partidos se preparan mucho, o yo al menos lo hago, perdí la carpeta. Y yo ya, era la hora del directo, de empezar el partido, y yo sin carpeta. Pero sentí como si tuviesen arrancado un brazo, era como, ostras, los apuntes. No es lo mismo lo que vemos en la televisión a lo que detrás hay, porque hay gente que se piensa que tú te has cogido el partido, que lo estás retransmitiendo, y no es así. Hay muchísimo tiempo detrás de trabajo. Estaba yo enfrente de la puerta del Santiago Bernabéu, pues de repente cuando ya me dicen prevenida, viene un coche, era una familia, dejaron el coche donde yo estaba, bajaron, me acuerdo la madre de familia, baja del coche, me empuja y ya estaba yo prevenida. Y yo ya empezando a hablar, me empuja y me dicen, tierra, trágame. Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos un capítulo más a Bendita Madurez. Hoy nos vamos a ir al campo, nos vamos a poner las botas, micrófono en mano, y no precisamente para jugar al fútbol, sino porque vamos a charlar con una de las voces más importantes que tenemos en España, que hace la Liga, periodista emblemática, y además nos va a enseñar un poquito cómo se vive la televisión, no solo por dentro, sino también por fuera. Bienvenida, Inma Rodríguez. Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Empezamos y arrancamos con la Liga. Pues sí, que viene además calentita, ¿eh? Ahora que arranca, yo creo que se presenta una temporada prometedora, hay nuevos fichajes en todos los clubes, fichajes además potentes, y yo creo que nos espera un año apasionante. O sea, que ya empezamos a vibrar y todavía no hemos... Pero arranca este fin de semana, creo, ¿no? Sí, arranca el fin de semana, así que pues ya se terminó lo bueno, pero empieza lo más bueno, porque yo siempre digo, cuando termina la temporada, bueno, pues estás cansada, pero es verdad que llega un momento que dices que empiece ya, pues ya lo tenemos. Así que bendita la temporada que nos espera, porque digo, va a ser prometedora. Viene pisando fuerte. Sí. ¿Cómo te dio a ti por meterte en esto del deporte? Bueno, sé que ahora seguiremos hablando un poco de cómo empezaste la trayectoria, pero ¿cómo te dio por meterte en el tema de la Liga? En el fútbol, básicamente. En el fútbol, es verdad que empecé como periodista, porque tenía muy claro que quería ser periodista, aunque bueno, me gustaban siempre como plan B, tenía los idiomas, porque era algo que es raro, pero a mí me encantaba siempre, desde pequeñita, estar con gente de otra cultura, hablar con, aunque no supiera nada, yo ya me iba para intentar charlar un poquito con ellos, ya fuera inglés, francés, italiano, pero eso con 6, 7 años. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, hablo inglés y hablo portugués, pero entiendes perfectamente, te mola mogollón todo el rollo. Sí, por ejemplo, el portugués es más rarito porque es verdad que me dicen, ¿por qué? Pues nunca, no sé, soy así, desde pequeña me ha gustado. Y sí que también lo del periodismo era algo que tenía muy presente con 8 o 9 años porque necesitaba pues ponerme así. Yo creo que me ponía así a contar cosas, a leer, leía muchísimo, a ver televisión, noticias, desde muy pequeña. Tenía muy claro que quería ser, como digo, periodista, aunque también esa rama de los idiomas me ha apasionado, pero luego ya embarcarme mucho en los deportes porque me encantaba hacer deporte, porque en casa también lo he mamado mucho, mi padre es re futbolero, mi hermano, en mi casa recuerdo estar ya desde muy pequeña viendo mundiales, Eurocopas, el Tour de Francia, la Vuelta a España. Al final era como mi sonido ambiente eso en casa. Eso sumado a que me encantaban también los deportes. Entonces ya una vez que fui periodista tenía claro, o sea, yo sentía que ese gusanillo, que yo tenía que ser periodista deportiva. Y eso ya lo sentí con 12, 13 más o menos. ¿Pero empezaste con Murcianos por el Mundo? Sí, ¿Cómo fue eso? Empecé en la televisión autonómica de Murcia haciendo un montón de cosas. Cuando tú estás en una autonómica, yo di hasta el tiempo, porque haces un poco de todo. Pero sí que es cierto que comencé, de hecho, mi primera entrevista fue musical. Estaba yo haciendo... que también cantas. No, una entrevista a un músico. Vale. Esa fue mi primera vez que hice una entrevista con Quique González, que además me encantaba, Quique González, y yo estaba, claro, como
¿no? Como muy Fascinada. tímida, muy fascinada. Digo, me encanta este hombre, me encanta su música y encima me toca entrevistarle, ¿no? Y estaba todavía más cohibida, pero bueno, luego salió muy bien. Pero sí que es verdad que hubo una época que bueno, que estuve pues siendo reportera de Murcianos por el Mundo. Viajé especialmente por Europa y bueno, pues como era algo que me encantaba, mira, viajes y periodismo, pues yo encantadísima. Pero sí, hice, como digo, de todo. Y luego ya, por ejemplo, allí también hacía deportes en Murcia, pero fue más al venir a Madrid cuando ya me embarqué más, digamos, de forma más, bueno, pues ya en otra fase, a dedicarme más en serio al periodismo deportivo. Ya hace ya unos cuantos años, ¿eh? ¿Cómo fue esa primera vez que pisaste el césped? Pues fue además un partido tocho, ¿eh? Porque aunque ya había hecho de periodista deportiva en la Televisión Autonómica de Murcia, haciendo cositas del deporte, así el primer partido a pie de campo en el césped fue por todo lo alto, porque fue un partido de Champions, recuerdo, Jolín. PSV Eindhoven Atlético de Madrid. Imagínate, yo muerta de los nervios. Y sabiendo que te está viendo millones de personas. Sí, sabiendo tú con que micro en mano y sí, y en ¿qué Champions, sentías? además que arrancaba la temporada como ahora, primer partido en Champions del Atlético de Madrid, bueno, pues sentía unos nervios tremendos, pero es verdad que luego con el paso de los años y con el paso de la experiencia, esos nervios se han convertido en disfrutar. Y yo notaba que, bueno, al principio sí que eran nervios, pero y aunque ese gusanillo nunca te lo vas a quitar, Y yo es creo bueno que no se quite, dicen, claro, ¿no? ya sea en esto o en otro ámbito, ¿no? Sí, exactamente. Nunca te lo vas a quitar, pero sí que yo noté que cuando ya empecé a disfrutarlo, era cuando yo ya estoy relajada, aunque no pierdo el gusanillo, pero no tengo esos nervios de antes. Es verdad que yo ahora disfruto y yo hago un partido y digo, ¡buah! ¿Cómo voy a disfrutar? Y es que lo disfruto por dentro. ¿Y cómo has conseguido Yo recuerdo el tema de antes los que miraba la nervios? hora, porque yo decía, ¡ay, Dios! A ver cómo vamos, porque estaba un poco en tensión, pero es verdad que pues lo he conseguido con los años, ya son muchos años, llevo 10 años haciendo pie de campo en la liga y en estadios del mundo, entonces ya son 10 años, 10 o más. Es que Bueno, pasa ya el tiempo son, muy ya rápido, son. yo diría que más. Entonces ya, bueno, pues eso, es que ya con una década ya así, todos los días de tu vida, pues ya pierdes ese miedo escénico de decir, ay, la voy a cagar. Que consigues disfrutarlo, que es lo más Consigues bonito. disfrutarlo, porque si algo no sale bien, busco rápidamente un plan Cuéntame B. alguna anécdota así que digas, ostras, ¿cómo salgo yo de esta? Sí, bueno, pues por ejemplo, si algo no va bien o si yo qué sé, a mí alguna vez, por ejemplo, que recuerdo en mis primeros partidos, haciendo un partido del Atleti en el Calderón, Fue con el Atleti, en ¿eh? el Atleti, sí, es que hago mucho Atleti. Pues haciendo un partido del Atlético de Madrid en el Calderón, que fue también de los primeros años de pie de campo, yo con mis carpetas de apuntes y cosas, que esa es otra, siempre con mis cositas, porque los partidos se preparan mucho, o yo al menos lo hago, perdí la carpeta y yo ya era la hora del directo, de empezar el partido y yo sin carpeta. Y yo, ay, madre mía, si eso me pasa ahora, podría solventarlo, pero bueno, menos mal que apareció la carpeta. La carpeta estaba en el aseo al final del Calderón. Digo, mire, carpeta. Pero sentí como si tuviesen arrancado un brazo. Era como, ostras, los apuntes, ¿ahora qué hago? Era un Atlético de Madrid Deportivo a la vez, me acuerdo. Y era como, madre mía, ¿y ahora qué hago? Pero Y bueno, sales. siempre sale. He tenido muchas anécdotas de estas te puedes imaginar, de directos y de cosas. Pero lo que te digo, que la experiencia al final te hace tener un plan B y no quedar en evidencia, o eso creo al menos. Claro, pero ya no es lo mismo lo que vemos en la televisión a lo que a lo que detrás hay, que hay un mundo, no solamente, como bien decías tú, de preparación. Porque hay gente que se piensa que tú te has cogido el partido, que lo estás retransmitiendo, y no es así. Hay muchísimo tiempo detrás de trabajo. Hay mucho. Y por eso te comentaba que en este tipo de anécdotas que pueden pasar, como Tengo la carpeta, miles, te puedo contar pues, miles. Cuéntanos, porque a nosotros nos gusta ver lo que hay detrás Mira, de una cámara. tengo esta es buena. Hay un programa en el que trabajo dentro de Movistar, que es El Tercer Tiempo. Estábamos prevenidas de directo, ya sabes, pues a 20 minutos, 25, que entrara mi directo.
y estaba yo enfrente de la puerta del Santiago Bernabéu, de la puerta de la tienda del Santiago Bernabéu, para hacer un directo, pues hablando del Real Madrid, de Vinicius, historias. Y no había nadie. No había nadie en esa calle de Padre Damián, nadie, mi cámara y yo, nadie, ningún coche, nada. Ahí solitas, no me acuerdo qué fecha era, pero no había nadie. Pues de repente, cuando ya me dicen prevenida, viene un coche, era una familia de guiris, creo que brasileños precisamente, una familia extranjera que vinieron ahí a la tienda y estaba yo prevenida y entraron, dejaron el coche, tenían toda la calle, pero dejaron el coche donde yo estaba, bajaron, me acuerdo la madre de familia, baja del coche, me empuja, que dije yo, y ya estaba yo prevenida. Y yo ya empezando a hablar, me empuja y yo diciendo, tierra, trágame. Entonces, claro, perdí un poco el hilo, porque yo diciendo, no sé qué dije, algo de cosas del directo, perdí el hilo y menos mal que de este plató, pues el realizador, el editor estuvieron finos y atentos y me cubrieron porque es que ahí estaba. Y la señora y yo decía, pero esto es surrealista. O sea, es que tenían toda la calle para aparcar. ¿Y conseguiste salir? Sí, salí del paso, pero fue una situación surrealista. O sea, tenían toda la calle y la señora empujándome, que yo no le he hecho nada. No sé, una situación muy rara que dije yo, pero no sé qué le había picado. Hecho aposta eso. Claro, era como, ¿dónde está la cámara aquí? Me están haciendo esto para conseguir un meme o algo, no sé. ¿Y dentro del campo? ¿Y ¿Algún entrenador? Campo, ¿Algún futbolista que te la haya armado? Bueno, me la armó un futbolista porque me dio un balonazo sin querer y acabé con una fractura de costilla. Esto es verdad, ¿eh? Profesión de riesgo esta. Total. Sí, no me lo hizo aposta, faltaría más, pero sí, recuerdo hace años en el campo del Leganés, ahí en Butarque, un balonazo también antes de un directo y se me fracturó me hicieron una fisura de costilla que salí en la ambulancia porque no podía respirar. O sea, que no fue moco de pavo, no. Que... Y siempre hay alguien que te pueda cubrir en caso de que pase algo así, ¿no? Sí, yo aguanté el tipo, pero... O sea, que lo hiciste. Sí, llegué a hacer ese fracturada, partido. ¿lo hiciste? Sí. Ostras. Y luego ya dije que me lleven a casa porque no estoy ni para conducir ni para nada. Y entonces ya me hicieron pruebas y tal. Y sí, y ahora, por ejemplo, yo le tengo un miedo a la pelota tremenda. O sea, a veces se ríen porque ven que yo veo una pelota así y hago así rápida, pero porque tú no sabes el dolor que cuando tú no ves venir un balón, otra cosa es que lo veas, que también te va a doler, pero si no lo ves venir, el dolor es brutal. Claro, porque estás te puede blandita. reventar. Claro. O sea, te revienta como a mí una costilla o la cara, una nariz, lo que sea. La cabeza, imagínate. Pero sí, ha pasado muchas veces, no he sido la única, me consta que ha sido... ¿Te has tenido que tragar alguna vez? Pues sabemos que el fútbol a veces se pone agresivo y que algunos ultras o algo hayas tenido que presenciar algo así desagradable. Alguna vez. Es verdad que intento ser muy pacífica en eso porque es muy fácil que, bueno, como en todas las situaciones, si te rebotas, pues te puedes meter en problemas. Entonces, alguna vez cuando la situación se ha puesto tensa, que alguna vez he vivido eso, lo primero intento no acercarme a la zona. Y si me he acercado, intento crear con mi sonrisa siempre para intentar calmar un poquito que haya paz. Porque si no, te puedes meter... Sí, alguna vez se ha puesto puede tensa ser la serio. situación. Sí. Sí. Y lo hemos visto además con otros compañeros de profesión que alguna vez se ha puesto tensa. Que es una situación que nosotros desde aquí no se ve igual. Sí. Yo he estado en un campo de fútbol a pie, Ujú. impresiona muchísimo. Sí. Y sobre todo cuando está lleno. Y Sí, cuando, sí. Claro, yo me imagino, o no sé, dime tú, que te está viendo millones de personas, tú estás haciendo tu trabajo y que te quedes, imagínate, no sé si te habrá pasado, quedarte en blanco y no saber qué decir en ese momento. Ya no me refiero a la carpeta, me estoy hablando de ti, de que digas, ostras, que se me ha ido el hilo. Sí, me ha podido pasar. Es verdad que ahora no tanto. Alguna vez me ha podido pasar. Si estás muy nerviosa te puede pasar. Pero es lo que te contaba antes. Si tienes plan B, si ya tienes una cierta experiencia... ¿Tú te preparas? ¿Los partidos? Sí, todo. Sí. ¿Y tienes, Obviamente hay cosas que ¿tienes son... algunas cosillas que digas, esto, algunas manías o esto tengo que hacerlo así, esto no puede faltar en mi maleta?
En mi maleta no falta, por supuesto, como digo, la carpeta, siempre me echo la La carpeta, que además carpeta. tengo manías, porque la carpeta siempre la llevo Yo quiero saber qué hay en esa carpeta. un montón de estadísticas, de curiosidades, apuntes, de Sí. todo. Y luego la carpeta, lo llevo haciendo así ya 10 años, siempre la llevo, esto es manía, pero me encanta, del equipo, del color del equipo local. Si, por ejemplo, hago el Atlético de Madrid, la voy a llevar roja. Si hago el Getafe, la voy a llevar azul. O sea, vas Si cambiando de hago, carpeta. sí, y voy comprando porque las carpetas además las pinto por encima, Ajá. porque es la carpeta de cartón la que llevo. Entonces ahí pongo tarjetas, em, las tarjetas, los cambios y pongo datos importantes a la hora del partido, por ejemplo, jugada tal, ocasión de fulanito, o aquí ocasión tal de que pedían roja, tal. Entonces pongo jugadas importantes para que luego cuando acabe el partido y yo tenga al jugador enfrente, rápidamente al mirar eso sepa qué preguntarle. Esos son como pequeñas manías. Ese momento ese del jugador que es Sí, rápido, ¿no? Que tenéis esa unas es la 3 o super 4 flash, preguntas muy la rápidas. super flash. Y luego aparte ya de la carpeta esta que digo de colores, que esto ya es una manía mía, que ya el de la tienda a mí me conoce, quiero la carpeta tal, dirá, está La loca. carpeta de Inma. Eso es muy mío. Y luego llevo también, tengo manías antes de un partido, incluso la comida. Siempre me llevo plátano, me llevo frutos secos porque nunca sabes si vas a tener tiempo de comer, que eso me ha pasado también, que al final estás muchas horas y a mí me ha pasado que a mí que me gusta cuidarme, la alimentación, tal, de luego tener hambre y decir, ¡guau! Y sabes, si me veo como floja, para mí es súper importante alimentarse Claro, y la bien, mente, ¿eh? claro. Y entonces, como me ha pasado alguna vez, digo, esto no me va a pasar nunca más. Entonces siempre llevo, y te vas a reír también, un huevo duro, un ¿Por qué me voy a plátano, reír? Al revés, me parece súper sí, inteligente. además me hago un huevo duro, yo me hago un huevo duro, me lo lío luego para, bueno, para no estar el huevo ahí con el bolso y tal. Eh, El plátano y las frutos nueces. secos, las nueces y el agua, claro. Y ya ese es un kit de supervivencia brutal. Con eso ya te pueden, con eso brutal. Pues yo creo que la Unión Europea debería aprender de ti. Sí, sí, sí. Ah, y dormir. Antes de un partido me gusta mucho. Necesito dormir mis 8 horas. Porque noto que si... ¿Consigues desconectar y dormir las 8 Sí, horas? sí. Y noto, por ejemplo, que cuando a veces he dormido poco, luego al día siguiente yo no he No estado bien tienes en un pie de fluidez, campo. claro. Sí. ¿Tienes alguna superstición? Porque los futbolistas, me consta porque yo también he trabajado mucho con ellos, son súper supersticiosos, o sea, tienen unas manías y unas cosas que... No, mi manía es esa, no Tu acostar carpeta. mi carpeta, no acostarme tarde. Yo a las 10:30 necesito estar en la cama. Hacer deporte por la mañana si puedo, casi siempre, porque también me va a ayudar a la cabeza, cosa que también noto cuando hago un pie de campo. ¿Por qué? Porque me libera también los nervios o lo que pueda sentir, me libera. Entonces me noto como mucho más, no sé, soy más yo. Y esas son mis manías. Y empaparme mucho, prepararme mucho los partidos. Me lo preparo mucho, Eres muy profesional, sí que mucho. sí. Sí, me preparo. ¿Cuál Es es la como una entrevista, oposición. cuál es la entrevista que más te ha emocionado? De decir, Dios mío, es que la siento y todavía la recuerdo con un amor y un cariño especial. Es que son tantos años, pero bueno, las que te emocionan al final son las que tienen más sentimiento, que son recientemente, por ejemplo, cuando cubres un ascenso, por ejemplo, recientemente el Levante, o un descenso como fue el Leganés, que te llora el jugador y te dice: "Fua, hemos peleado hasta el último momento", a mí se ¿Te me cae el implicas alma. mucho? Sí, a mí se me cae el alma. Yo casi, yo sí me implico, recuerdo al capitán del Leganés, Sergio González, diciéndome: "Es que lo hemos dejado todo", que además jugaron un buen partido y dependían de otro partido y al final se les fue en el último momento. Claro que me implico, porque al final me pongo en el papel de ellos y digo: "Fua", no sé, me implico demasiado y sí que sobre todo los descensos, lo he llevado muy mal, porque los ascensos sí, es muy bonito y se me queda grabado, pero cuando el jugador está desconsolado llorando, digo, madre mía, me ¿Lo dan ganas sientes de como tal? abrazarle y decirle, jolín. Cosa que digo, mira, no lo voy a hacer en directo, pero dan ganas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguno de ellos te ha contactado por fuera para darte las gracias por la entrevista o por haberles hecho sentir una persona normal, Sí, humano? siempre hay.
son humanos también los jugadores. Yo, por ejemplo, al final con los equipos y los jugadores que sueles trabajar más, pues siempre tienen más, se implican también más contigo. Por ejemplo, los jugadores del Rayo son un amor todos ellos. Además, súper humildes. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, Julián, que con la trascendencia que tiene Julián, que es una estrella mundial, un campeón del mundo, un jugadorazo que a mí me encanta personalmente, es súper humilde. El tío me fui a Argentina, yo por ejemplo, me fui a Córdoba, él es de Córdoba y me decía cuando volví, ¿qué tal? ¿Te ha gustado mi ciudad? No sé, es como, Se se ha implicó, acordado que fíjate. fui. Ujú. Y luego son muy humanos. Los jugadores del Rayo, por ejemplo, eh, a mí a veces han tenido detalles. Oye, te doy mis guantes, te doy, ¿sabes? Porque se acordaba de que tu chico era portero, no profesional, pero se acordaban de eso y, oye, pues voy a darle unos guantes a, ¿sabes? Sí, es como que detalles. Son muy majos. Es verdad que en la profesión, Habrá un poco de todo, como es natural. sí. Y aunque sean entrenadores que ya no estén trabajando, ¿hay alguno que te lo haya puesto extremadamente difícil? No, es verdad que me siento muy respetada en el Bien. gremio. Y eso es algo que agradezco mucho, tanto en el gremio de compañeros como en el gremio de jugadores y entrenadores, tanto como en aficionados. Me siento querida y eso mm, creo que algo tengo que ver entonces, ¿no? Hombre, eso está claro. Porque me siento muy querida y muy respetada. Eso es verdad, siempre. Ujú. Qué bonito. Sí, Porque tú te sientes que estás en el trabajo de tu vida, te sientes realizada. sí, sí. Al final también es verdad que en este trabajo has dejado atrás mucho, son muchos años, 10 en el fútbol, pero es que yo con esto que empecé hace 15, 16, 17 años y dejas atrás muchos fines de semana, muchas cosas rutinarias que a lo mejor, bueno, pues una persona en otro trabajo sí que lo puede disfrutar y tú no lo disfrutas porque disfrutas más con tu trabajo y entonces te vale la pena trabajar todos los santos fines de semana, te vale la pena Es duro, ¿eh? y es duro. Muy duro Pero quedarte si sin no fines de amas este semana. trabajo, pues estarías amargada trabajando cada fin de semana y librando, como libro yo, ¿no? Los lunes, los Que martes. son días que a lo mejor solo puedes hacer cosas de bancos. Y entonces te tiene que gustar mucho, mucho. Y para hacerte paso en un mundo donde desgraciadamente todavía queda ese punto masculino, ¿te ha sido difícil? ¿Has tenido que luchar mucho? He tenido que luchar, yo he dado el 200%, porque no es fácil, pero como te digo, sí que me siento respetada. He luchado mucho porque eh, con lo curranta que soy, me molestaría mucho que alguien pusiera en duda mi profesionalidad y pusiera en duda el por qué estás ahí. No eres un cupo más que hay que rellenar por ser mujer. Vamos, me alteraría mucho si a alguien se le ocurriera decir eso. ¿Por qué? Porque te lo has currado mucho. Notas que has dado todo lo que tienes para llegar ahí. Entonces, si a alguien se le ocurre pensar eso, Nos lo cargamos. casi, sí, A sí. por él. Porque son muchas horas de curro, son muchas horas currándotelo en tus días libres, repasando partidos, repasando jugadores, repasando caras, repasando estadísticas, hablando, mirando, viendo partidos. Antes, por ejemplo, ya no solo que me prepare a nivel estadístico, me veo partidos, uno, otro. Y sí, eso siempre lo he visto en gente que se dedica al fútbol, Claro, entre ellos, bueno, entrenadores, que claro, tengo el gran honor de conocer a Diego. sí, Estás siempre con partido tras otro sí. o viendo partidos de hace 20 años. Es que Y dice que siempre se aprende algo de cada jugada. se aprende y, por ejemplo, no solamente va a ser lo teórico, te tienes que aprender la práctica para ver qué ha pasado en ese partido y cuando yo, por ejemplo, si tienes un partido, yo qué sé, Mallorca, yo qué sé, Celta, pues tienes que ver lo que han hecho los dos equipos en sus jornadas anteriores, porque eso te va a enseñar, te va a aportar muchos datos. Luego la prensa, por ejemplo, yo siempre destaco la prensa de los sitios locales, no solo que te leas la prensa nacional, que te leas, que te empapes de si te vas a Vigo a hacer un partido del Celta, que te empapes de toda la prensa gallega, porque te va a aportar tela. Y yo voy y me compro el periódico o me lo descargo y me empapo de la prensa gallega que te salen 10 páginas y luego la prensa nacional, el Celta, le ha dedicado a esto, pero te salen 10 páginas Pero te lo estás en la prensa y empapando. te empapas de mogollón de curiosidades. O hablas con el jefe de prensa. Yo
no todos, pero muchos jefes de prensa de los equipos así más humildes, más pequeños, sí que pues yo les llamo y, oye, ¿qué ha pasado? ¿Algo que destacar? Sí, y te cuentan, yo qué sé, alguna paranoia, alguna cosa que dices, wow, qué dato tan bueno. Y no contabas con él, nadie lo sabe. Bueno, eso Y también porque tienes la curiosidad, como bien dices tú, de sí, mojarte, llamar. sí, sí, Y en sí. este mundo que todavía nos queda, por desgracia, bastante machismo, ¿cómo has conseguido, ya sé que por tu profesionalidad, pero has tenido alguna experiencia que has tenido que parar los pies o tener que decir hasta aquí? No, a ver, ya te digo que creo que todavía queda, creo que queda, pero se ha avanzado mucho, en ese tema se ha avanzado mucho. En mi caso, ya te digo, si no hubiese dado el 200%, a lo mejor no estaría diciendo esto, porque se me hubiese cuestionado más, porque tal, pero sí que en ese sentido yo veo que al final somos uno. Ya no hay tanto una mujer, no es un hombre, es uno, es un profesional el que está detrás. Y al Pero final sí quizá, que quizá por lo que hemos hablado de que la mujer ahora se la ve más en el fútbol, porque hay fútbol femenino también, puede ser que también haya cambiado un poco eso. sí, puede ser. Al final todo está contribuyendo, también el fútbol femenino, todo está contribuyendo, igual que el hecho de que haya más profesionales ahora que se dediquen a esto. Pero sí que son profesionales que creo que en su mayoría están ahí porque valen, porque si no al final bueno, puedes estar un tiempo, pero no te vas a quedar ahí mucho rato más. Te vas a quedar 10 años, Ya, creo. si no demuestras, Claro, evidentemente al claro, final se te ve el plumero, como se dice. claro. Y hacía falta, ¿no? Que en la profesión también hubiese, pues, igual que está en todos los ámbitos, hubiese también, ¿no? Cabida para la mujer. Yo al final sí que lo considero como que somos uno. Me explico, ¿no? Que somos Ujú. uno. Ya no se distingue tanto al hombre y a la mujer, no, somos uno. Al final hay un profesional detrás de eso. Y, ¿Cómo lo ven tus amigas? y se... Tus ¿Cómo? amigas, ¿cómo lo ven que tú estés en el tema profesional La del mayoría de mis fútbol? amigas de toda ¿Juegan la también al vida, fútbol? no, ¿Les no, gusta? no se dedican a esto. La Nada. mayoría no. La O sea, que mayoría, ahí puedes desconectar un poquito, a lo sí, mejor. la mayoría de mis amigas tienen otras profesiones más de sus cosas, de abogadas, de economía. No se dedican a esto, pero bueno, siempre lo han visto como. Ellas decían que aburrido, ¿no? Pero bueno, bien, es que al final lo ven bien, pues ¿qué van a decir? A mí tampoco me gusta o ser dentista, como es una, digo, madre mía, nunca me pondría a ser dentista yo, pero bueno, es lo que hay, sí. Mm. Bueno, pues también el hecho de tener personas al lado que seamos tan diferentes nos da la oportunidad también muchas veces de poder desconectar. Sí, 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 Pues sí, desde imagínate que todas luego. tus amigas les gustará el fútbol. Terminas de currar y seguimos con el fútbol. No, no, no. Pues por lo menos el poder salir y el poder hablar de otros temas, ¿no? Ujú. Digo yo, que Es también es verdad que bonito. al final desconecto poco, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu manera de desconectar? Si es que al final, mira, ahora que ha arrancado la liga, yo ya, Ya no ya se desconectamos. acabaron las series, o sea, ya es ¿En empaparse de serio? fútbol, sí, claro. Sí, lo ves todo. Al final, porque te gusta y porque te aporta. O sea, sabes que lo necesitas para tu siguiente reto, para tu siguiente jornada. Entonces, al final, bueno, pues no desconecta. Es verdad que al final tienes ese gusanillo y no te lo quitas tanto. Y luego ya desconectar, pues yo siempre con el deporte. Mi única forma de desconectar siempre es el deporte, que a mí es vamos, mi terapia diaria. Guay. Lo adoro. Sí, sí. ¿Y cuál es tu estadio favorito al que te encanta volver? Mi estadio favorito, es que hay muchos aquí en España, pero me quedaría con San Mamés porque me encanta todo. Me encanta el estadio, me parece precioso. La mística, el aura que se respira ahí. Yo siento ahí como una energía. Yo que soy muy de energía también. Yo Yo también. siento ahí, ¿Mm? yo siento ahí como una energía en San Mamés. Digo, wow, con todo lo que conlleva, ¿no? Toda la tradición siempre de lo que ha sido el Athletic Club de Bilbao. La ciudad, no sé, me encanta. Cuando voy a San Mamés es algo que me encanta. Hay otros estadios también que me gustan mucho, el ¿Alguna vez Sánchez has tenido alguna Pizjuán. experiencia de esa que no sabes cómo explicarla a nivel energético que entras? Porque pasa, a mí me pasa, que vas a un sitio y de repente dices, yo aquí no puedo estar, o entras y dices, me estoy llenando y siento como una sensación de fuerza o sencillamente lo que tú has dicho, entras a ese estadio y notas una vibración especial. Pues
Lo he notado con los aficionados, por ejemplo, los aficionados del Atlético de Madrid. Yo creo que tienen una magia ellos, o sea, es brutal lo que se respira cuando vas a la afición del Atlético de Madrid, que para mí es una de las mejores. Es como, wow, ¿no? Y sí que noto como que, ¿de dónde sacan, ¿no? Esta energía, esta fuerza, da igual que el equipo vaya perdiendo, ahí están apoyando, Siempre. da igual, o sea, yo alucino, digo, madre mía, qué afición. ¿Crees que Em, tiene que ver ahí mucho, Diego, el Cholo? sí, por supuesto. Porque él es una energía pura, o sea, Sí, sí, es a la mí él me potencia encanta, o sea, él es energía, él es, bueno, además como buen argentino, yo que mi pareja es argentina, o sea que también. sí. Entonces, al final, yo creo que él tiene una energía que contagia al aficionado, una energía loca, pero no una energía normal, una energía... Pero es que a mí me gusta la gente de energía, la gente con garra, la gente con sangre. A mí me gusta Desprende esa... algo muy especial. Sí, sí, me gusta ese tipo bueno, pues de entrenadores y de personas en general, sí. ¿Cómo Mm. te sientes en el tema de entrenadores, ya que estamos con entrenadores? Está claro que a ti, Diego, te llega esa vibra. Mm. ¿Hay con algún entrenador que digas, es que no me puedo, no puedo con él, ni le puedo entrevistar, ni puedo, porque no me siento cómoda a su lado? A ver, hay entrenadores que no es que no puede con él, no pueda con él, pero es que hay algunos que sí que son, yo diría que quizá más cortados o más tímidos. Su función es la que es ser entrenador y ellos disfrutan en el campo y lo hacen a la perfección, pero hay algunos entrenadores que a lo mejor sí que, oye, pues son más secos. Hay de todo, ¿no? Que no te dan chicha. Que no dan chicha, pero al igual que muchos jugadores, hay Sí. jugadores que les tienes que hacer 2 preguntas porque ya te van a ocupar 5 minutos. Es como, quita ya, hombre, porque hablan muy bien y porque se explayan ahí, da gusto escucharles, pero hay otros, por ejemplo, yo lo noto mucho a veces en los jovencitos, que a lo mejor son más tímidos o no están tan acostumbrados a ponerse delante de un micro y te contestan más como monosílabos y al final tú tienes que rellenar en esas superflash de las que hablamos, tú tienes que rellenar, digamos, 2, 3 minutos y es como, wow, me has dicho sí, no, sí, y claro, tienes que hacer 10 preguntas y tienes que ser muy ágil y tienes que sonsacar y yo a veces digo, voy a hablarle un poco más así como, A ver si entra, ¿no? sí, más en su, ¿sabes? En su jerga, no sé, digo, a lo mejor entra. Pero a veces se quedan como muy, sí, no, pero es eso, yo le noto a veces que como que están cohibidos y digo, pobrecitos míos, sí, ellos se dedican al balón. Claro. Claro. Pues eso, una entrevista que hayas visto surrealista y que no sabes ni por dónde pillarla? Ay, 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 surrealista. Pues O que que seguro de que... repente te suelte algo un futbolista y tenga, bueno, o tengas que hablar y tengas que aguantarte la risa porque no puedes Mira, seguir. recuerdo una de Isi Palazón que es muy gracioso y me llevo muy bien con él, del jugador del Rayo, que había caído una tremenda allí en Vallecas, que estaba, llovió, cayó piedra, se paró el partido. Luego tuvimos una super flash y de esto que están los técnicos de sonido preparando ese momento, ¿no? Claro, y él decía, y él con su murciano muy gracioso, ¡Acho, Ima, venga rápido que me estoy, no, me estoy muriendo de frío! Y salió eso, creo que se escuchó eso en el directo y no sé, y me reía. Pero siempre, sí, es que son muchos años, ya tiene, seguro que tengo miles. Ahora mismo recuerdo esas cositas así que es de lo último que me ha pasado, pero habrá muchas, sí. Mm, Bueno, pues es que la gente que estamos detrás, mm, cuando sabemos que todas estas cosas pasan, mm. el Es chisquerreo que hay este, muchas cosas por detrás. claro. O como por ejemplo cuando, ahora hablando de un poco de anécdotas o de caos, ¿no? De momento caos. Recuerdo una vez también en un directo del tercer tiempo, el pinganillo, pues se le fue la batería. Se le fue la batería y a mí me estaban ya repreguntando. Y entonces, claro, yo, o sea, eso ya no oía nada, el otro además se me había caído y estaba así sin nada. Y entonces, para no decir tal, pues yo me imaginé, José Sánchez, que era el presentador, me imaginé lo que me podía estar contando, me lo imaginé, tiré por otro lado yo, aguantando un poco los tiempos, sin saber cuándo iba a acabar.
Y al final salió, luego lo vi y dije, ostras, digo, ¿y eso que no Lo escuché? notaste tú sola. Sí, 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 luego salió, porque luego vi el programa y digo, bueno, no se ha notado. Pero fíjate, te daba mucho caos en ese momento porque tú no sabes ni con qué te ha preguntado. Y la Te lo gente en su inventaste casa, todo. me imaginé por dónde iba a tirar. Y la gente en su casa no se da cuenta de las cosas que pasan por detrás. Y no se dan cuenta que a la reportera esta de turno se le ha ido el pinganillo ahora. Y no saben ni lo que le están preguntando. Que también puedes decir, muchas veces la naturalidad también es muy bueno, decir con naturalidad, bueno, pues mira, se me ha ido el pinganillo, o la que me empujó, pues mira, qué poca educación Que me tiene. empujo. Ts, ¿Y algo que no puedas contar que lo quieres decir aquí? Uf, si Uf. no se puede contar, es que no se puede contar. Bueno, hasta ahora. No se puede contar hasta ahora, No, si es ¿no? que son muchas cosas, es que ahora mismo son muchas cosas. Si me acuerdo, vengo otro día. Y tu familia, el hecho de que tú seas reportera y que estés tan metida en el fútbol con los futboleros que son, ¿qué tal lo llevan? Están entusiasmados, ¿no? Sí, sí, a ver, a mi padre le Orgullo, encanta, claro. sí, orgullo, sí. Es verdad que, bueno, ellos al final sí que es verdad que dicen, bueno, te tiene que gustar mucho, ¿no? Para dedicarte todos los, sobre todo mi madre, ¿no? Que a lo mejor no entiende tanto que te hayas dedicado a esto. En su día era como en plan, vas a ser periodista, estás loca. En su día mis padres decían, no, no, tú métete a derecho o algo así, ¿no? Y era como, no, no, yo quiero ser periodista, pero sí, lo llevan bien, que si al final los padres quieren que los hijos sean felices, es que eso O es lo sea, que que... tienes la seguridad de que no te has equivocado y que tienes para ti el mejor trabajo del mundo. Sí, yo creo bueno, a día de hoy todavía no me he cansado y mira que llevo ya tralla y no me he cansado. No sé si algún día, creo que no me voy a cansar de esta profesión porque aunque es muy sacrificada, es súper bonita y luego muchas veces estás tan metida en el día a día que no sabes apreciar lo bonito que es o las cosas, digamos, las ventajas que tiene esta profesión. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Ay, este fin de semana otra vez. Pero luego, jolín, cuando estás cubriendo cosas, pues partidos importantes de Champions, finales de Champions, un clásico de liga, em, dices, wow, qué afortunada soy. Lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a pensar en eso, hasta que a lo mejor llega un día de eso. A mí me pasó también en una final de Champions, que yo decía, wow, estoy aquí en una final de Champions ¿dónde era? En Ucrania, y era como, wow, Qué suerte tengo de poder estar qué aquí, ¿no? suerte. Lo que pasa que en el día a día vas tan saturada de cosas que no te paras a pensar y a meditar en lo que has conseguido y en lo afortunada que eres, en lo que tanta gente quisiera estar en ese papel. Entonces es como a veces me gusta también meditar y pensar y decir, bueno, vamos a sacarle el lado bueno a las cosas, que a lo mejor, bueno, pues todos, como se dice, en todos los sitios cuecen habas, que todas las profesiones tienen sus cositas malas, pero también muy buenas. Y el periodismo te da muchas buenas, como esa. O cuando, por ejemplo, te toca entrevistar o a conocer a una persona que ha sido tu ídolo. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ucrania, Shevchenko, yo lo vi toda la vida, el jugador ucraniano, en mi casa, en mundiales, con Ucrania, en Eurocopas. Y luego allí me tocó conocerlo y era como, qué guay, estoy conociendo a mi ídolo de la infancia y adolescencia, que era Seba. Entonces, claro, luego dices, qué afortunada soy. He conocido a un ídolo que ha sido mío de la adolescencia o a gente que has admirado en el fútbol. Pues ¿Alguna vez te ha pasado de alguien a quien admiras de quedarte sin palabras? Pues sí, pues mira, con él, con ¿Sí? Shevchenko, por ejemplo, sí, es que era un jugador que a mí me encantaba cuando yo era una adolescente, cuando veía fútbol, o por ejemplo con gente, pues, como incluso con Zidane, ¿no? Yo en su día me acuerdo de entrevistar a Zidane y yo decir, bueno, estoy entrevistando a Zidane. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas es como, wow, qué afortunada soy, ¿no? Lo es, sí. Y luego llega un día que has entrevistado a tanta gente que no lo valoras, es como, wow, Yo ¿sabes? creo Es que en tu como caso que sí que lo valoras. Además que te ve una persona como que eres capaz de dar las gracias, o sea, que con gratitud por la forma no de es que hablar que no lo tienes. valores, Sí, pero sí lo sí que valoras. no es que no lo valores, es que quizá ya llega un momento en que quizá te No eres acostumbras, consciente. ¿no? Y no eres consciente, sobre todo porque vas con el reloj tan deprisa, tan que no te paras a pensar. Y cuando te paras a pensar es cuando dices, valora todo lo que tienes.
pero estoy en todo, ¿no? Valora todo lo que tiene, no seas tan quejica. Y eso, Y a nivel de corazón aquí, de que te llega al corazón y que te da ese impulso, algún partido que hayas visto, ya no me refiero de fútbol, de que digas vaya resultado que ha tenido, sino lo que ha significado a nivel personal para ti. bueno, al final sí que, bueno, pues eso, muchas remontadas que he visto yo que, más allá de significados, que he dicho yo, es increíble. Qué bonito es el fútbol por las remontadas. Pues yo la del Atlético de Madrid en Anfield, brutal. Las del Real Madrid en Champions, del City, del Chelsea. Bueno, es que yo he flipado mucho en colores. Yo decía, ¿Se te aquí hay ponen los pelos magia. de punta? Sí, ¿Y tú eres de las personas que si pierdes dejas de comer o te entra el rebote y no cenas? Porque me cuentan estas cosas y todavía digo, ¿pero me eso entra, pasa? tengo mucho gusanillo y no me considero de un equipo u otro, pero cuando hay un partido importante me siento como si fuera a jugar en él. No me preguntes por qué, pero me siento ese gusanillo. Es como, y aunque no lo haga yo, ¿eh? Aunque no pero el hecho de decir, Dios, qué día grande hoy. Y es como, y luego digo, qué bonito es vivirlo. Luego hay gente que me sorprende porque muchas veces ha pasado que no todo el mundo está tan obsesionado con el fútbol como nosotros, afortunadamente a lo mejor, pero me he montado en los taxis y es como, wow, hoy tal, hablo, me dice el taxista, ¿pero quién juega hoy? Es como, ¿pero no te has enterado que hay una, ¿sabes? Y es como, claro, si es que no todo el mundo está como tú, no vive el fútbol así. Claro, Afortunadamente somos todo el mundo muy no, no, pero que de diferentes. verdad que a mí me ha impresionado muchas veces con amigos y hablando sobre todo de San Mamés, del Sí, Atlético sí, de sí. Bilbao, que Es son que, súper es que hay fuertes. magia, de Pues verdad, uno de ahí. mis amigos de allí, además de Zarauz, de aquí le mando un beso a Tuti, yo he quedado con él, con la familia, para cenar y no presentarse porque ha perdido. Y yo Mm. decía, no me lo puedo creer. No, 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 está súper triste. No, no Es puede. que se vive mucho. Allí en Bilbao se vive muchísimo el No, fútbol, no, en ya. el País Vasco. Bueno, y El en pa- muchos sitios, pero Bilbao es muy mágico, sí. A mí me gusta mucho estar allí, la verdad. te llena. Mm. Bueno, pues es que el tema del fútbol tiene mucho. O sea, Hay chicha, hay muchas cosas, es hay mucho. impresionante cómo mueve el fútbol, ¿eh? Sí, 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 sí. No solamente a nivel emocional, sino a nivel económico, todo No, el es un fútbol mundo. es un mundo eso que mueve, pues eso, el tema económico y las emociones. Hace poco que la Liga sacaba pues un documental precisamente con las personas mayores y me llamaba mucho la atención porque era personas mayores que, bueno, pues están con sus enfermedades, lo están pasando mal y se los llevaban, por ejemplo, un día a un estadio del que son aficionados, por ejemplo, a una anciana, pues se la llevaban a ver a su equipo, al Atlético de Madrid, o a vivir la experiencia de estar, y cómo reaccionaban, cómo ese día, pues eran otras personas. Entonces te das cuenta cómo el Lo que fútbol mueve. a una persona que, bueno, pues que está malita, que está enferma, que es anciana y que ya está pasándolo muy mal, pues a lo mejor en Le un has dado la día vida. le has dado la vida y ha sido el día más feliz a lo mejor de los últimos años de esa persona. Sí, es súper fuerte esto, sí. Entonces el fútbol mueve mucho por dentro, mueve muchas emociones y ¿Qué es eso más también es lo difícil, hacer bonito. una pregunta incómoda o el frío de Soria? Como murciana te diría el frío de Soria y la pregunta incómoda se puede hacer con trucos. Yo siempre tengo mis truquitos también. El ¿Cómo, frío de Soria debe ser cómo lo horrible. llevas tú el tema de hacer en un campo cuando hace muchísimo frío? Horrible. Además, viví un montón. Viví ¿Cómo te En preparas en Zara. ese momento? Me forro como una cebolla y además lo paso fatal. Es que de verdad, yo soy muy, muy friorera, soy murciana y cuando hace frío, y además este invierno fue horrible, horrible, pero recuerdo además partidos como por ejemplo uno en Zaragoza que me cayó una nevada, pero como la Filomena aquí, así de repente un día, esto fue el año pasado, cayó pues una Filomena en Zaragoza que se tuvo que, bueno, no se disputó ya el partido, había una nieve De un metro de ya. 15 centímetros, una burrada, una burrada. Luego otro día que recuerdo lo de Vallecas cayendo piedra, muchas lluvias, empapada, muerta de frío, de llegar a tu casa y tener que en invierno ya tarde darte una ducha caliente, porque si no, Porque no no te puedes entras. acostar, no te puedes acostar, por mucho que pongan la calefacción ahí a 1000, no, tienes que darte una ducha caliente porque cuesta y tomarte un caldito. Es duro, es duro. Y habrá quien lo lleve mejor, pero yo lo del Como buena frío, murciana no te no, no, llevas. no, no.
Prefiero la pregunta incómoda, sí, sí, sí. ¿Había algún momento en el que decidieras, no puedo más, necesito dejar una temporada y voy a hacer un break y ya veré cuándo sigo adelante? Pues si te digo la verdad, no. No sé si me va a llegar algún día con la edad y la veteranía, no lo sé. Pero a día de hoy no, afortunadamente, y me gusta todavía, me gusta porque así no pienso todavía en plan B, pero disfruto todavía mucho de esto y espero hacerlo muchos más años, pero es verdad que es una profesión que yo creo que quien está en esto le encanta, le gusta mucho esta profesión. No puede Si ser te que... dieran así para elegir y pudieras cambiar algo del trabajo que haces ahora mismo, ¿lo harías? Dirías, pues yo cambiaría esto y lo haría de otra forma. No, no. Bueno, ¿No? tendría que haber algunos matices ahí, pero no. No me para pensarlo, no. ¿No? Ni un estadio al descubierto que pasas frío, ¿no harías un cambio? No, así ahora mismo no. No. Así en un día de frío que nos haga partido. No, pero no, ahora mismo no. Hay que empezar a sacar ropa térmica, de la que te enchufas Sí, aquí y te calientas entera. sí, yo de eso soy experta. Yo voy de parches llenas, térmicas, botas de invierno rusas que me compré en Rusia en su día, porque son tremendamente buenas. Y con, pues eso, con una siempre súper bufanda, con gorro, voy súper preparada. O sea, súper Bueno, preparada. y concienciada de que lo vas a hacer y ya está, ¿no? Sí, 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 Aunque no pero sea lo que más te guste del frío, pero no, pero se pasa mal igual que se pasa mal con el calor. Si es que todo tiene, todos los extremos son malos, sí, 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 sí. bueno, pues para mí ha sido un gran placer tenerte aquí, ver, como dices tú, a pie de campo, un montón de anécdotas que nos puedan ayudar a entender a veces el tema del fútbol, porque no es Mm, fácil. no, No sé si te apetece contarnos alguna cosilla más, alguna anécdota que se nos haya quedado ahí en el tintero. no sé, yo Mm, creo que todas, ¿no? Bueno, y si no, vente otro día y Y si no hacemos, contamos otro día, que cuando me claro. acuerde. Pues un Un verdadero placer, placer. Inma, traerte aquí y gracias por compartir con nosotros este momento tan chulo del tema del fútbol. Bueno, un placer. Espero que te haya gustado, A mí ¿no? me ha chiflado porque además no sé mucho de fútbol, pero reconozco que cuando os oigo hablar a ti o a mi compañera Esther, que sois unas adictas, voy a decir, y Sí, tenéis Esther ahí... es una adicta ¡Guau! como yo, ¿eh? Esther llega un momento que digo, pero si esto es peor que un hombre. Sí, sí, Se sí, sí. enfada también mucho si pierdes un Madrid. Entonces, cuando veo estas cosas que a mí lo veo desde fuera y digo, venga ya, y No, veo que es sí. verdad, Sí, pues sí, me hace sí, gracia, me, sí, me sí. parece súper bonito hablar del tema, la Sí, verdad. es muy Así que bonito. muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ti, Delia. Pues gracias a todos vosotros por estar una vez más con nosotros y hasta el próximo capítulo en Bendita Madurez.